Bienvenidos a Nespris Terror. Ponte cómodo, apaga la luz y disfruta de las siguientes historias. El payaso maldito del circo que volvió de la muerte. Dicen que los muertos hablan, si se sabe escuchar, y que hay historias que el tiempo intenta enterrar, pero el eco de sus risas sigue resonando entre los pasillos más fríos. Esta es la historia de un forense que nunca debió aceptar una guardia aquella noche, y de un payaso que jamás debió volver. Era medianoche cuando el cuerpo llegó. Un cadáver carbonizado, envuelto en el olor pesado del humo y la carne quemada. Venía del incendio de un circo ambulante, uno de esos espectáculos viejos, de carpas parchadas, que prometían magia y risas, pero que esa noche terminaron en gritos. El registro era claro. Víctima masculina. Aproximadamente 45 años. Payaso. Causa probable: incendio accidental. El médico forense, un hombre serio, meticuloso, acostumbrado a ver lo peor, no pudo evitar estremecerse. No por las heridas, sino por el maquillaje que aún se aferraba al rostro calcinado. Entre las grietas negras del hollín, aún se distinguía una sonrisa pintada. Una sonrisa torcida. Demasiado viva para estar muerta. El doctor lo reconoció en cuanto lo vio. O más bien, lo sintió. Ese rostro, esos ojos vidriosos, le despertaron una sensación que creía haber enterrado hacía décadas. Una fobia nacida en su infancia, el miedo a los payasos. De niño, lo llamaban cobarde, pero él sabía la verdad. Había visto algo que los adultos se negaban a creer. Todo comenzó una tarde de cumpleaños. Un payaso llegó al barrio con su espectáculo barato. Globos, trucos y chistes repetidos. Pero había algo en él, algo en su risa. Era una risa que no sonaba humana. Después del show, el payaso propuso un juego. «Vamos a jugar a las escondidas», dijo, con esa voz chirriante. Los niños rieron. Corrieron, se escondieron, pero cuando el silencio cayó, una niña no volvió a salir. Los pequeños buscaron entre risas nerviosas hasta que el bosque cercano se abrió ante ellos, y entonces lo vieron. El payaso estaba agachado sobre la niña, su cuerpo convulsionaba entre sombras, y en cuanto levantó la cabeza, los niños vieron la sonrisa ensangrentada y los dientes triangulares, afilados, imposibles. Él no corrió. Solo se acercó, con calma, con una mirada que helaba. Puso un dedo sobre sus labios, marcados con pintura roja, y susurró: «Te veré después, niño». Volviendo al presente, el forense trató de concentrarse en el informe. Había leído miles de autopsias, pero esta lo inquietaba. El nombre del fallecido estaba incompleto en el registro. Solo decía de Lepitor o algo similar. Parecía extranjero, quizá italiano. El circo itinerante donde ocurrió el incendio había desaparecido sin dejar rastro. Esperaba el reporte de los bomberos antes de comenzar la autopsia. Mientras tanto, se sentó en su escritorio, encendió una lámpara y trató de no mirar la camilla. Pero algo le hizo voltear. El cuerpo del payaso seguía ahí, cubierto por la sábana, solo que ahora una sombra parecía moverse bajo el lienzo. El doctor se frotó los ojos. Nada, solo cansancio, o eso quiso creer. Intentó distraerse leyendo un viejo artículo médico, pero no podía dejar de pensar en esa nariz roja, derretida, deformada por el fuego. Una curiosidad mórbida lo obligó a acercarse. Le retiró la nariz con cuidado y la colocó sobre un estante. El cuerpo parecía más grotesco sin ella, como si la falta del adorno revelara algo que debía permanecer oculto. El forense sintió un escalofrío tan intenso que tuvo que alejarse. Por un instante, le pareció ver una sonrisa formarse entre las grietas quemadas del rostro. Una sonrisa que no estaba ahí antes. Pasaron las horas. El hospital se sumió en un silencio espeso. Solo se oía el zumbido del refrigerador de cadáveres y el tic-tac lejano del reloj. El forense, agotado,
Cerró los ojos unos segundos y entonces escuchó el sonido. Tac, tac, tac. No era un reloj. Era algo más húmedo, como si unos pies descalzos y chamuscados caminaran sobre el suelo de linóleo. Abrió los ojos lentamente. La camilla estaba vacía. El aire se volvió espeso, cargado de humo invisible. Y allí, en medio del cuarto, de pie, estaba él, el payaso, cubierto de ceniza. La piel pegada a los huesos, los ojos, dos pozos de sombra con un brillo interior. Sostenía la nariz roja entre los dedos carbonizados. Se la colocó lentamente, presionando hasta que hizo ese sonido hueco. Pop. Luego sonrió. Una sonrisa amplia, llena de dientes afilados. Con un gesto lento, se llevó un dedo a los labios, y con esa voz que el doctor había intentado olvidar, murmuró: «Te dije que te vería después, niño». El forense cayó desmayado. Dicen que cuando lo encontraron, estaba tendido junto al cuerpo. Pero el cadáver ya no tenía rostro. El maquillaje se había transferido a las paredes. Ojos, una sonrisa y la palabra escrita en rojo: «Calla». Horas más tarde, el detective a cargo del caso llegó con el informe. Ese tipo era un asesino serial, dijo con voz seca, un payaso ambulante que secuestraba niños. Tenía símbolos de brujería y restos humanos en su carpa. Parece que practicaba vudú. El forense, aún pálido, apenas podía responder. Solo asintió. No quería hablar de lo que había visto. El detective le permitió irse a casa. El sol apenas despuntaba sobre los edificios y el aire olía a humo. El forense apretaba la funda. Caminó hasta su auto, pero antes de llegar, un indigente lo detuvo en un callejón. Llevaba una gabardina vieja, sucia, y le pidió unas monedas. El forense suspiró y negó con la cabeza. El hombre insistió: «Doctor, tengo un amigo herido. Por favor, ayúdelo». A regañadientes, accedió. Avanzaron hasta el fondo del callejón, donde otro cuerpo se movía entre sombras. Una cobija cubría su rostro. El doctor se inclinó para revisarlo, y lo que vio le heló la sangre. No era un herido, era un cadáver, el cuello abierto, y el hombre que lo había guiado ya no estaba. En su lugar, entre la penumbra, una figura alta emergía, el mismo rostro quemado, la misma sonrisa, el mismo susurro. «Juguemos al escondite, amigo. ¿Recuerdas?» El forense intentó gritar, pero su voz se ahogó. El payaso avanzó, la nariz brillando con una luz débil. Su risa llenó el callejón, una risa que no era de este mundo. Y entonces solo se escuchó un último suspiro, un golpe y silencio. A la mañana siguiente encontraron el cuerpo del médico sin vida, con una expresión de horror y una nariz roja colocada sobre su pecho. El informe policial concluyó que fue ataque de un animal, pero los que estuvieron en la morgue esa noche dicen que el refrigerador donde estaba el cuerpo del payaso apareció vacío y que, desde entonces, cuando un circo llega a la ciudad, en algún rincón del terreno se escucha una risa vieja, rota, quemada, que dice: «Te veré después, niño». Los ancianos cuentan que el alma de aquel payaso fue condenada a vagar buscando víctimas entre los que se burlan del miedo, alimentándose de la culpa y del recuerdo, y que si alguna noche vas solo por un callejón y oyes el sonido hueco de una nariz apretándose, ese pequeño pop, no mires atrás, porque si lo haces, ya no será un recuerdo. Será tu turno para jugar al escondite. Si te han gustado las historias, te invito a apoyarnos suscribiéndote al canal y activando la campanita. Gracias por llegar al final del video. Te invitamos a contarnos tus historias para contarlas en el próximo video. Que tengas dulces pesadillas.